Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, en la línea telefónica. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Con mucho gusto estar con ustedes. Luis Miguel, ¿qué pasa? ¿Cómo observar algo que, por lo menos aquí, a nivel doméstico, habían dicho, vamos a estar tranquilos, no nos vamos a panicar, llamados desde la presidencia para no entrar en histerias colectivas, y parte de la argumentación era, no vamos a hacer lo que ocurrió en 2008, no vamos a hacer lo que hizo el presidente Calderón y no vamos a afectar la economía? Esto, evidentemente, escapa más allá de la voluntad de la autoridad y estamos viendo reacciones más allá de México, en todo el mundo. ¿Cómo es esta reacción? ¿Cómo leerla, Luis Miguel? Creo que lo primero, Carlos, es distinguir lo que está pasando en el sistema de salud de lo que está pasando en los mercados. La transmisión del virus tiene sus propias reglas que los médicos están tratando de descifrar. El pánico en los mercados corresponde a lo que desde hace mucho Keynes llamó los espíritus animales. En pocas palabras, los mercados tienden a moverse como en rebaño. Cuando la cosa va para arriba, son muchos los inversionistas a que apuestan por una alza, y cuando empieza el mercado a moverse rápido a la baja, empieza a ver este fenómeno como de rebaño. Evidentemente mucho de irracional, porque estamos trabajando a partir de incertidumbre. Tenemos pocos datos concretos y mucha especulación. ¿Qué datos concretos tenemos? Efectivamente hay un shock económico, una pausa económica en China que de alguna manera reduce la demanda del principal comprador de materias primas en el mundo. Tenemos que en esta última semana se rompió la ilusión de que esto se iba a quedar en China y ya brincó al resto del mundo, en particular Europa. Pero en cualquier caso, más que hablar de economía real, estamos hablando sobre todo de las apuestas que hacen los especuladores en los mercados. El efecto en la economía real es importante, pero no normalmente provocaría el pánico. Es verdad que es el turismo afectado, la demanda de materias primas, pero lo que estamos viendo en los mercados literalmente es una estampida. Hay llamados, por ejemplo, el ministro de Finanzas de Francia, que dice, en este momento es más peligroso la histeria, el nerviosismo que el mismo virus. ¿Qué ganará al final? Estos llamados a la calma o el redoble del nerviosismo es una de las preguntas. En lo que tiene que ver con la economía real, Carlos, podemos apostar desde ahora que el primer trimestre va a tener un crecimiento muy bajo en el mundo o negativo por el impacto que tiene China y Europa. Pero, insisto, hay que distinguir entre lo que ocurre en el terreno médico, lo que ocurre en la economía real y lo que ocurre en los mercados. Lo que ocurrió esta semana en los mercados en los últimos años, solo se parece a lo que ocurrió en 2008, pero hay que recordar que en 2008 habían quebrado dos grandes instituciones financieras en Estados Unidos. Prácticamente había dudas sobre la solvencia del sistema financiero. No hay en este momento, en lo que tiene que ver con economía real, una situación parecida al 2008, y la apuesta es que la próxima semana los mercados poco a poco se calmen. Insisto, la parte médica es de pronóstico reservado porque hay muchas cosas nuevas con el virus que estamos aprendiendo sobre la marcha. La economía real va a sufrir disrupciones, en manufactura, en turismo, pero lo de los mercados es mucho más que proporcional. Te cuento, por ejemplo, Carlos, la cuenta que hacen los analistas es: los mercados perdieron 5 billones de dólares, millones de millones. Es como 3 veces el PIB de México en esta semana.
es literalmente una especie de bomba nuclear lo que cayó en los mercados en esta semana. Entender bajo esa perspectiva, por último, Luis Miguel, lo que está ocurriendo con el peso, es decir, esta demostración de que no es, digamos, un mérito de la política económica interna, sino una serie de factores que cuando se alteran, como se están alterando, pues rápidamente lo colocan en otros niveles. Totalmente. A ver, el peso corresponde, es una moneda de un país emergente que en un momento de pánico no representa la certeza para los inversionistas, ni siquiera con buenos rendimientos. En este estado de ánimo casi de rebaño, los inversionistas están buscando regresar a Estados Unidos a bonos del Tesoro. Literalmente es como si dijeran, está lloviendo en todo el mundo y estamos buscando donde hay techo, y techos, solo es Estados Unidos, Europa, Japón, Suiza. El peso, hay que decirlo, es la moneda emergente que más cayó esta semana. El real brasileño cayó creo que 2%, el peso mexicano cayó más de 5% en la semana. Evidentemente es una sacudida, un regreso a la realidad, Carlos. El nivel de 18.60 que tenía a principio de la semana pasada, 18.60 por dólar en interbancario, era demasiado alto, considerando que la economía no está creciendo, considerando que en términos generales México no, digamos, el peso fortachón o el superpeso no correspondía a una economía tan débil. Probablemente la reacción fue exagerada y la gran pregunta, Carlos, tanto para las bolsas como para el peso es cómo vamos a arrancar la próxima semana. Mucho va a depender de las noticias en lo médico, pero tengo la impresión que poco a poco nos vamos a ir, entre comillas, resignando a esta nueva normalidad, y es, por lo pronto tenemos que convivir con el coronavirus. Habrá sectores muy afectados, en particular turismo, manufactura, pero paulatinamente la apuesta de prácticamente todo el mundo es que se encuentre la manera de contener desde lo médico el virus, y la economía poco a poco se empieza a normalizar. Lo hemos comentado en este espacio, Carlos, es importante no asumir que el tipo de cambio es el indicador de fortaleza o debilidad. Ni estaba tan fuerte hace 15 días, ni las pérdidas reflejan que literalmente que el país está cayendo. Es mucho más el nerviosismo de los mercados. Queda claro entonces. Luis Miguel, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Buenas noches, buen fin de semana. Igualmente para ti, Luis Miguel González, director general editorial. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.